Estimados y estimadas, muy buenas tardes. En primer lugar me presento, mi nombre es Diego Durán. Voy a ser su profesor del módulo AMP 201, que es Modelo de Administración Pública. Y este video corresponde a la cápsula de resumen de la semana número 1, ¿ya? En ese sentido, esta cápsula de resumen principalmente, tal como lo dice, es un resumen respecto a los principales contenidos de la semana. En esa lógica, vamos a partir con uno de los conceptos fundamentales que vamos a ver en el material de esta semana, que es el concepto de administración pública. ¿Qué es la administración pública? Por ejemplo, en este sentido, el artículo 38 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado diferencia los conceptos de administración del Estado y administración pública, ¿ya? El género era la administración del Estado y la especie era la administración pública, y que solo correspondía a la administración centralizada, sin responder, por ejemplo, a la administración de organismos autónomos, universidades, Banco Central, Contraloría General de la República, organismos regionales, gobiernos regionales, las municipalidades a nivel local, ¿ya? En ese sentido, posteriormente, ¿ya? El Diccionario de Administración Pública Chilena del año 2002 establece que la administración pública es un tema a los que los teóricos todavía no han llegado a consenso cómo definirla para este sentido, ¿ya? El problema principal en este sentido corresponde a que impide el establecimiento de una definición consensual respecto a la complejidad del objeto de estudio. ¿Qué es administración pública y qué es administración del Estado? ¿Ya? ¿O qué es o qué es la definición de servicio público para estos efectos? ¿Ya? En ese sentido, el diccionario de la Real Academia también, por otra parte, lo define desde otros enfoques. Primero, como una actividad, que es la acción del gobierno de dictar y aplicar disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y la conservación de los intereses públicos. Por otra parte, como una lógica de estructura orgánica, que es la acción del gobierno de dictar y aplicar disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, y o resolver reclamaciones a través de los organismos que está dispuesto para esto, ¿ya? En términos, ya intentando llegar a una definición conceptual, por ejemplo, Charles Jamboni, que es uno de los principales teóricos de la administración pública, el estudio de la administración pública, lo que llamamos cameralismo, a inicios del siglo XIX, define la administración pública como lo que tiene la gestión de los asuntos respecto a las personas, de los bienes y de las acciones de ciudadanos como miembros del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden público, ¿ya? En ese sentido, la definición del cameralismo es una definición más clásica vinculada a la lógica de economía y de seguridad, ya bajo los cuales se sustentan los parámetros de administración pública. Por otra parte, por ejemplo, Marshall Dimmock, ya en el siglo XX, afirmaba que la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno, ya que está interesado en considerar los fines y objetivos del Estado, sacando la lógica de Bonin de economía y seguridad, sino como y ampliando a los objetivos y fines del Estado propiamente tal. La administración del Estado, dice, o la administración pública es el Estado en acción, el Estado como conductor, ¿ya? Dimmock habla del principio del siglo XX, la lógica del New Deal de Estados Unidos, todos esos movimientos posteriormente de la construcción del Estado de bienestar, ya para que lo tenga un poco claro en el contexto en el que realiza estas afirmaciones, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, Stein señala que la administración pública, y basándose en un poco que veremos después de Woodward-Wilson, la lógica de la separación entre la administración pública y la política, como dos entes distintos, dice que la administración pública es un sistema instrumental del sistema político. O sea que la administración pública está al servicio, ya a través de las normas, los servicios, los bienes y la información, para satisfacer las necesidades del sistema político, ya en cumplimiento de las demandas de la comunidad. ¿Ya? En ese sentido, la administración pública es un instrumento, ¿ya?, de la política propiamente tal. Ahora bien, sin perjuicio de ello, existen distintas concepciones respecto también a la administración pública. Existe también una concepción de la administración pública como ciencia, ¿ya?, que es un área de estudio multi, de múltiples disciplinas, tal como diría Luther Gulick, ya en el siglo XX también,
que señala que la administración que tiene que ver con el gobierno y por tanto se ocupa principalmente a rama ejecutiva, donde se hace el trabajo del gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos también en relación con la rama legislativa y judicial. O sea, en el fondo, bajo esta lógica, vincula a la administración pública como una ciencia que ve los problemas del gobierno, pero también ve los problemas de otros poderes del Estado, obviamente tal. Posteriormente, o en realidad a la par, ya también se ve la lógica del arte, tal como por ejemplo lo dice la Subdere, que el arte de la administración pública de los asuntos del Estado, más que tener procedimientos claros, reglas científicas propiamente tal, sino que depende principalmente del contexto el administrar, y también una concepción principalmente de actividad, como indicamos anteriormente, de que realiza una serie de acciones para satisfacer las demandas ciudadanas a la luz del sistema político, un poco vinculado a lo que decía Stein en ese punto. Tenemos que diferenciar también que la administración pública tiene diferencias con la administración convencional, un poco la administración privada. La diferencia principal es que la administración pública responde a estos fines. Tiene fines públicos, ocupa personal público, utiliza patrimonio público, desarrolla una función pública, la autoridad que está a cargo de los servicios públicos es pública, existe una responsabilidad pública y un estatuto normativo especial de la administración del Estado. ¿Ok? Entonces, esos son elementos que tenemos que entender en consideración ya a la hora de tener en mente cómo se diferencia la administración pública del resto de la administración en general, de la administración privada. ¿Ya? Cabe señalar que los principios orgánicos de la administración pública, ya como los principios de cómo debería funcionar el Estado propiamente tal, en Chile por lo menos están regulados en la ley 18.575, que es la ley orgánica constitucional de base general de la administración del Estado, que establece normas y principios generales de cómo el Estado debe funcionar. ¿Ya? Primero, por ejemplo, habla de, a nivel orgánico, de la lógica del presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de gobierno, que la administración posteriormente está constituido por ministerios, gobernaciones, servicios públicos, existen servicios públicos también que son autónomos, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de Orden, también las empresas públicas creadas por ley, la lógica de los gobiernos regionales a nivel de descentralización y de las municipalidades ya en nivel comunal local, que es el nivel más básico, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un poco para hablar respecto a cómo se organiza el Estado. ¿Ya? A su vez, la Constitución política establece que la administración pública está al servicio de la persona humana para promover el bien común y también de resguardar a la persona o declara resguardar a la persona de todo abuso que se genere por parte de la administración pública en el uso de sus facultades. Como principios jurídicos puedo determinar que es un régimen jerarquizado, ya existe una jerarquía clara, que se puede impulsar de oficio el procedimiento que la administración pública no necesariamente actúe reactivamente ante una demanda de las personas o ante un requerimiento, sino también puede actuar por mutuo propio para este sentido y también puede impugnar los actos administrativos, o sea que las acciones de la propia administración pública pueden ser, por ejemplo, dejadas sin efecto en virtud de lo que establece la ley para estos elementos. Hay principios también de carácter técnico y científico, como el principio de control, ya de controlar las actividades que realiza la administración del Estado, de coordinación, de eficiencia y eficacia, recuerden eficiencia respecto al uso de recursos, eficacia sobre el cumplimiento de los logros, ya principios éticos como el de responsabilidad, de que el Estado es responsable de sus acciones, de probidad, transparencia y publicidad, o sea que la acción del Estado tiene que ser realizada de acuerdo a los criterios legales, ya, probidad, tiene que ser transparente ante la ciudadanía, ya, o sea que la ciudadanía puede acceder a eso, y tiene que publicitarlo, o sea, facilitar esta transparencia para todos los efectos. También tenemos que señalar que la administración del Estado tiene que resguardar la autonomía de los grupos intermedios, en el fondo entendiendo que la sociedad civil organizada puede organizarse también para perseguir sus propios fines particulares. ¿Ya? Respecto a lo que es el concepto de servicio público, tenemos que entender lo que el artículo 28 de la ley 18.575 define servicios públicos como los órganos administrativos encargados de satisfacer las necesidades colectivas de manera regular y continua, ¿ya? En este sentido,
también la Constitución Política de la República indica que la administración y la creación de servicios públicos depende del presidente de la República, ¿ya? En ese sentido, el presidente tiene iniciativa exclusiva para crear nuevos servicios públicos, ya sea fiscales, semifiscales, autónomos, etcétera, ¿ya? Por otra parte, ¿ya? Tenemos que entender que las instituciones públicas pueden ser instituciones fiscales como semifiscales. Por ejemplo, para Silva Bascuñán, las primeras actúan en el campo de la personalidad jurídica del fisco, siendo financiadas por las arcas públicas, mientras las segundas poseen personalidad jurídica propia y su patrimonio es parcialmente financiado por el fisco, o sea, por el tesoro público. Algunas instituciones, por ejemplo, semifiscales, pueden ser las municipalidades, que si bien reciben aportes del Estado central, también tienen sus propias fuentes de financiamiento, los permisos de circulación, las patentes comerciales, etcétera, por decir algunas de ellas, ¿ya? Tanto el Tribunal Constitucional como la Ley 18.575 y la Constitución establecen en general características de los servicios públicos, entre ellas comunes se pueden decir que por regla general ejecutan políticas públicas, más no las diseñan, se caracteriza porque entregan prestaciones materiales a usuarios, satisfacen necesidades públicas, están sometidas al régimen de derecho público, ¿ya? Para todos los efectos, y son creados, bueno, y configurados por el presidente de la República, ¿ya? Algunos principios de los servicios públicos, en la generalidad, todos los habitantes de hecho tienen derecho a usar los servicios públicos, que son uniformes, o sea que a cada habitante en el fondo tiene derecho a las mismas prestaciones, que son servicios que se prestan en forma continua y regular, que tienen un sentido de obligatoriedad, o sea, es obligatorio que el servicio preste el servicio, también que es persistente respecto que el servicio público debe existir mientras subsistan necesidades en la materia y la racionalidad de las tarifas y el control de precios. O sea que si bien los servicios públicos pueden cobrar por sus servicios, por ejemplo el registro civil de identificación, esto se debe hacer en virtud de un carácter o en virtud de la realidad nacional. Ya no pueden cobrar tarifas que puedan ser excesivas e inalcanzables para la mayoría de la población. También hay lógica de función pública, ¿ya? Que es una actividad realizada por personas en nombre del Estado y tiene un régimen jurídico especial que lo norma a diferencia del régimen privado, ya son normativas distintas en ese sentido. Podemos clasificar los servicios públicos desde esenciales y no esenciales, ya son aquellos que deben existir para el funcionamiento del Estado o de la vida propiamente tal, y aquellos que no necesariamente para esos efectos, permanentes y esporádicos, ¿ya? Y también por origen de órgano del poder público o entre la administración que lo administra. Pueden ser estatales, ministeriales, regionales, municipales, etc. ¿Ya? Por otra parte, a nivel de organización podemos tener servicios públicos centralizados, que son los que actúan con la personalidad jurídica del Estado, con los recursos públicos y están sometidos a la dependencia del presidente de la República, con los servicios públicos descentralizados, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, que les crea y se les ha otorgado y están sometidos a la supervigilancia del presidente, más no dependen directamente de él, y los servicios públicos desconcentrados, ¿ya? Que son aquellos que han transferido competencias desde órganos superiores, disminuyendo la subordinación de estos, ¿ya? Por ejemplo, las gobernaciones, las secretarías regionales ministeriales. Las secretarías regionales ministeriales SEREMI dependen de los ministerios, que son servicios públicos centralizados, que delegan competencia en las secretarías regionales ministeriales para atender las necesidades de cada una de las regiones del país. Respecto a la estructura de administración pública chilena, ya hablamos de la lógica del presidente de la República, que el presidente de la República tiene ministerios, esos ministerios tienen servicios públicos. A nivel regional, la lógica del gobierno interior ya está constituido fundamentalmente por el delegado presidencial regional y que es dirigido por el presidente de la República y por el gobernador. Bien. A su vez, en los territorios existen las secretarías regionales ministeriales, que son la desconcentración de los ministerios del Estado. En ese sentido, le invito a revisar el organigrama que está ahí presente para que pueda quedar un poco más claro.
Eso ha sido todo lo de la cápsula del día de hoy. Ya, por favor, le pido revisar esta cápsula, el material descargable y las actividades correspondientes a la semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.